Hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal Empezando, porque siempre, todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar lo mismo de una mejor manera. En el día de hoy les traigo algo innovador, súper espectacular que les va a encantar. Tenemos una entrevista para comenzar el año muy especial con una joven empresaria dominicana, la señorita María Cantera, la cual le va a hablar de su historia, de cómo ella comenzó, cuáles han sido los pasos que ella ha tenido que dar para tener el éxito que tiene hoy en día y ser un gran ejemplo de lo que son las empresas de multinivel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bien, mis amigos, como les había comentado anteriormente, en el día de hoy les tengo a la señorita María Cantera, una empresaria muy exitosa aquí en la República Dominicana, la cual le va a poder transmitir a ustedes cuáles han sido los pasos que ella ha dado, cuál es la experiencia que ella tiene y qué es lo que le ha ayudado a ella, una persona tan joven como ustedes la ven ahí, con tanto éxito y tanta trayectoria empresarial a su corta edad. Vamos a ver, vamos a conocer esto para que nos ayude a todos a seguir emprendiendo, seguir echando para adelante y saber que cualquiera lo puede hacer, porque una muchacha joven, como ustedes la ven ahí, hasta el día de hoy ha estado logrando bastante resultados. Así es que conózcanla, la señorita María Cantera. Muchísimas gracias Kenia por tenerme presente en este maravilloso proyecto que tú estás emprendiendo en YouTube. Así que le exhorto a todo el mundo que la siga en sus redes sociales, de verdad que está con un contenido muy bueno. Bueno, realmente, como usted dijo, Kenia y yo tenemos muchos años conociéndonos. Realmente nosotras nos conocimos a través de un negocio en ese momento, hace más de 9 años. Un negocio de marketing multinivel también, que en ese momento se llamaba Organo Gold. Organo Gold era una empresa en la cual tenía unos productos, unos cafés gourmet muy buenos, y siempre me ha gustado la modalidad de negocio, de ese tipo de marketing. Yo siempre me he enfocado más en esa área porque no me gusta y nunca me ha gustado ser empleada de nadie. Yo recuerdo cuando yo tuve y trabajé en mi primer trabajo, yo tenía 18 años y a partir de ese momento yo renuncié. Y yo realmente, señores, yo renuncié de ese trabajo y con el dinero de la liquidación, con ese dinero lo invertí en mi primer proyecto de marketing multinivel. Realmente me gustó mucho el concepto de trabajar en equipo. Y no obstante eso, tú eres tu propio jefe, tú sabes el día que quieres trabajar, no tienes esa limitación de que tú tienes que cumplir un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Eso no era para mí, no me sentí identificada, no estaba a gusto. Más sin embargo, me he sentido mejor en esta área, en esta modalidad de negocios. Siento también que uno tiene un mayor crecimiento, no hay limitaciones. Sí. Mientras más tú trabajas, tú motivas a tu gente, tu organización crece más y tú puedes obtener realmente ganancias, señores, increíbles. Okay. ¿Y cuáles fueron tus inicios en cuanto al sistema educativo? Por ejemplo, ¿en qué nivel tú llegaste y eso? Bueno, mira, yo soy bachiller, yo empecé la universidad, empecé estudiando publicidad, pero yo quedé embarazada en el primer año y yo no terminé, yo no soy universitaria. O sea, tú no eres, no, eso no, para el éxito ya hoy en día todo el mundo sabe que no necesariamente, o sea, la universidad no garantiza el éxito. No, realmente. Ya eso está un poquito quedándose atrás. Hoy en día, pues, el emprendimiento es algo que está dando mejores resultados a las personas. Así mismo. Y en tu trayectoria, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a ese tipo de negocio, de multinivel, que tú tienes mucha experiencia? ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, con la gente y eso, ¿cuál sería tu ejemplo en ese sentido? Bueno, mira, yo empecé en Organo Gold, como te dije, en ese momento los líderes eran John Satura, realmente aprendí muchísimo de él, de Holton Box, y claro está, de la mano de mi hermana Ana Cantera, que ella siempre ha sido una persona que ha trabajado conmigo y yo siempre le he seguido los pasos. Claro está, ella es mi hermana mayor, siempre yo la he admirado mucho, siempre trato de hacer lo mismo que ella. Incluso actualmente ahora yo trabajo con ella en una compañía, que ella realmente es una persona, es la latina mejor pagada en todo el mundo, y una persona que ha tenido mucho éxito y ella siempre ha sido como mi
conversación, siempre trato de caerle atrás, como dicen. Ok. ¿Y cuáles han sido los ejemplos que ella te ha dado, que te han dado resultados? Wow, mira, es que son muchísimos. A veces yo no te voy a negar, uno a veces como que se siente, se pone en baja, vamos a decirlo así, y ella me llama, porque ella siempre está muy atenta, vamos a decir, del volumen de todas las personas de su organización. Y yo recuerdo que yo estoy recién parida, y ustedes saben que llega un momento de depresión, posparto, todo eso. Y llega un momento que si tú no estás trabajando como tú estabas trabajando anteriormente, como que la red se desenfoca un poco. Y ya tú sabes, yo recibí una llamada de mi hermana y yo dije, bueno, yo sé lo que va ella a decir. Y ella me dijo que cómo es posible, que cómo yo me voy a dar por vencida, que si la gente ya no está funcionando, que busque gente nueva, que ella sabe el potencial que yo tengo. Tú sabes, y eso realmente me ha ayudado siempre de que ella ha confiado en mí. Ella es una persona que me transmite buena energía, me motiva. Aunque yo no tenga ánimo, ella saca en mí lo mejor y ella me motiva a que yo trabaje y ella me da ideas, me dice que me reinvente con algunas estrategias que te estaba comentando anteriormente que tengo pensado hacer, trabajar un poco más lo que son las redes sociales para poder entonces en este 2022 sacar el mayor provecho a mi negocio y poder crecer un poco más y seguir creciendo de rangos. Ok, qué interesante. Entonces tú entiendes que es importante para una persona que quiera aprender cómo desenvolverse en el área empresarial, tener a alguien que sea como el guía. Sí, bueno, siempre es bueno porque mira, Kenia, humildemente hay personas que se creen lo mejor y yo te voy a decir la verdad, a mí todavía me falta mucho por aprender. Y si tú tienes una persona de éxito a tu lado, bueno, pues yo siempre trato de aprender cada día más porque todos los días uno aprende algo nuevo. Y yo siempre estoy dispuesta a aprender y para mí, desde mi punto de vista, porque cada persona tiene un punto de vista diferente, yo entiendo que sí es bueno tú tener a alguien que tú puedas guiarte por el camino, que tú puedas seguir sus pasos, una persona que sea, tú me entiendes, de muchos principios, valores, no una persona que no te vaya a aportar nada positivo a tu vida, sino una persona que siempre te aporte cosas buenas a la vida. Ok, sí, eso es muy interesante, esa experiencia que tú tienes la bendición de tener una hermana que Sí, ya es un ejemplo a seguir porque ya ha tenido una trayectoria mucho más amplia que tú. Claro. O sea que en ese sentido, no desde el principio tú estuviste con ella, o No, básicamente. ella, mi hermana tiene actualmente, trabajando en la empresa que ella hace, tiene creo que 9 años. Y yo realmente cumplí 1 año y pico. O sea, para que tú veas, luego del primer negocio, donde yo estaba trabajando, que te conocí en ese momento, yo pasé por muchas decepciones de otros negocios que decían ser una cosa y al final no eran, y realmente la imagen de uno, la organización queda muy mal, se queda manchada. Y yo duré muchos años, dije, mira, no voy a hacer absolutamente nada, hasta que mi hermana, porque mi hermana es una persona muy persistente, y ella me decía, mira, yo sé cómo tú trabajas, tú llegaste a Diamante, la otra empresa, tú pudieras hacer mucho dinero aquí, y yo duré muchos años. Y ella incluso lo pone de ejemplo, que a veces las personas más cercanas a uno son las personas que toman la decisión al final. Más rápido entra un desconocido, una persona que no te conoce. Pero, gracias a Dios, ella fue una persona persistente y ella me dijo, y un día me vi en una situación, recuerdo, un poco mal económicamente, porque justamente cuando empezó la pandemia yo había puesto un local, yo puse un nail bar, yo puse un establecimiento, gasté más de $20,000, sumamente bonito, se llamaba African Nail Bar. Yo pensé, señores, que mi vida, ya yo era la empresaria perfecta, yo era dueña de negocio, mi amor, y lo que yo no sabía era que mi vida estaba en ese momento cayendo desde el instante que yo abrí ese negocio. Bregar con empleados, bregar que todos los gastos fijos del local, luz, mantenimiento, señores, tú empezando un negocio, si tú no tienes la clientela, o sea, tú te puedes ir a la quiebra. Y eso fue lo que me pasó. 8 meses después yo tuve que vender el negocio prácticamente por nada, sumamente por debajo del valor. Perdí el dinero, me dio una depresión, empezó la pandemia, entonces no sabía qué hacer. Y en plena pandemia, recuerdo que mi hermana me llama y me dice, tú sabías, aunque tú no lo puedas creer, que muchas personas en el mundo están quebrando, cerrando negocios, y este es el momento donde yo más dinero estoy ganando. El cheque de mi hermana se triplicó en pandemia.
¿Por qué? Porque las personas no estaban haciendo absolutamente nada, estaban en su casa todos los días, comiendo, engordando, nadie estaba haciendo nada, se querían entretener con algo. Y esto es un negocio que tú lo puedes hacer desde tu casa, puedes ganar dinero desde tu casa y es sumamente fácil. O sea que, digamos que comparando los negocios convencionales con el negocio que tú haces, que es un negocio prácticamente, hay productos pero es online, Sí. o sea que es un negocio básicamente online por internet, porque resulta que hoy en día, pues tú eres un ejemplo de una persona con éxito en un tipo de negocio así, porque todavía en el mundo hay muchas personas que están como tú estabas antes de tú poner el negocio pensando en buscar un local, en poner un negocio, porque no tienen la experiencia que tú tienes, pero ya con esa experiencia que tú tuviste, en el caso tuyo, que también me pasó a mí, tú puedes dar testimonio de que los negocios por internet hoy en día son los negocios que están, digamos, teniendo éxito, que están dejando buenos beneficios y que están dejando lo más importante, que es la libertad de tiempo. Porque mira cómo estamos nosotros hoy en día aquí sentadas y todas las personas que están con un negocio ahora mismo tienen que estar con el negocio abierto porque es temprano, o sea, todavía no se cerraron los negocios. Claro. Entonces eso es muy importante porque así las personas que nos están viendo pueden darse cuenta de que sí realmente hay negocios online que funcionan, que producen buen dinero y no es como, porque todavía hay mucha gente, como te digo, que piensa que quizás es un negocio, que como yo busco a la gente que me asesore, porque cómo yo voy a invertir en un negocio que todavía yo no veo el local físico, etcétera, etcétera. Y ya estamos en esa transición porque ya hay muchas personas y tú eres una persona joven que está dando un buen testimonio de que es un negocio online básicamente con productos, pero que tú prácticamente no tienes que abrir ningún local, ni tienes empleados, no tienes inventario, no tienes cuenta por pagar y no tienes lo que es la esclavitud. O sea, tienes la libertad de producir dinero desde tu casa con un negocio donde no tienes que tener inventario prácticamente. O sea, que ese tipo de negocio es muy bueno y como podemos ver en el caso tuyo, pues eres un testimonio de que se recomienda, ese tipo de negocio lo recomienda. Sí. Y qué bueno, pues entonces, digamos, ¿cuáles serían tus propósitos para este año 2022? Bueno, tengo muchos planes. Quiero trabajar un poco más, como te dije anteriormente, en las redes sociales. Quiero sacar una nueva imagen de María Cantera, más innovadora, más juvenil, más dinámica. Dejar un poco atrás lo que es el tipo de emprendedor como tan estricto. Yo quiero tratar de salirme un poco como del margen, ahora que soy madre, como darle a demostrar a las mujeres que aunque tú seas madre, tengas una bebé pequeña, tú puedes ser una persona exitosa, tú puedes seguir trabajando, que eso no te impida nada. Y nada, quiero trabajar mucho ese concepto, quiero hacer muchos materiales, muchos videos, para subir mucho contenido. Okay, ¿qué tú opinas de las metas? ¿Cómo sería, cómo tú entiendes que una persona pudiera aprender eso que tú quieres lograr, que ya tú has tenido resultados en tu proyecto, que lo has puesto en práctica? ¿Cómo una persona que quisiera hacer eso, cómo lo puede hacer? ¿Cómo podría organizarse en ese sentido? Una persona que diga, ay, me gustaría también hacer lo que ella dice. ¿Cómo puedo organizarme? ¿Cómo sería lo de las metas? Mira, realmente esto es una cuestión muy personal y lo más importante es tener deseo. Porque muchas personas dicen, ah, yo lo quiero hacer, pero si tú no, tú tienes que tener deseo y sobre todo tomar acción. De nada vale decir yo quiero hacerlo y no hacer absolutamente nada, porque una cosa va de la mano con otra. Entonces es muy delicado. Si ya yo digo, y voy a ser muy honesta, que cuando una persona ya decide hacer este tipo de negocio porque tocó fondo y tiene que pasar algo sumamente mal y verse en la realidad, porque yo por ejemplo no tenía opción. Yo no soy universitaria, no podía emplearme. No tengo ningún tipo de experiencia laboral porque solamente trabajé en un solo lugar. El dinero que tenía lo quebré en el negocio. ¿Qué yo iba a hacer? Yo no tenía opción. Y créeme que fue la necesidad lo que me empujó a mí a que yo trabajara y diga, de verdad, es que no tengo más nada que hacer. ¿Es esto o esto? Y realmente, señora, cuando tú tienes el deseo, la decisión, tú sabes lo que tienes que hacer. Siempre hay líderes que te van a enseñar día a día. Cuando, por ejemplo, tú te formas parte de la empresa, a ti te dicen, te dan una guía de entrenamiento, te dicen qué es lo primero que tú tienes que hacer, cómo es que se empieza a trabajar, sumamente fácil. Primero, ¿qué? Hacer la lista de contactos, enfocar qué es lo que tú quieres, planificarte en los primeros 90 días, qué tú estás dispuesto a sacrificar, porque no es solamente quiero tener éxito. Yo sé lo que quiero ser. Yo quiero llegar, por ejemplo, a directora nacional,
pero yo sé que tengo que sacrificar mucho tiempo de mi familia, de mis hijos, sé que tengo que hacer varias presentaciones de negocio semanales, un entrenamiento semanal con el equipo, yo sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que sacrificar. Entonces eso va de la mano con el deseo y la acción, que es lo más importante, y no perder tiempo, porque el mundo, señores, sigue avanzando contigo o sin ti. Uno no se puede quedar atrás, hay que echar para adelante, la vida está muy difícil realmente, y de verdad, como Kenia le estuvo diciendo, un negocio tradicional no te garantiza absolutamente nada. Yo no soy ni la primera ni la última persona que puso un negocio y le fue absolutamente mal. Como hay personas que le va sumamente bien, pero lamentablemente no tenemos una bolita de cristal que nos va a decir si te va a ir bien o si te va a ir mal. Ok. Bueno, eso está muy interesante, María. La verdad que puedo ver que tú sí tienes tu mente bien clara de lo que tú quieres. Y esas son las cosas, los detallitos que hay que tener claro. A veces la gente quiere cosas, pero como tú dices, no pone la acción. La acción es muy importante, o sea, arrancar ya. Y para mí tú eres un gran ejemplo porque siempre te he visto en esa actitud de trabajar y ustedes todas son bien trabajadoras, las hermanas, tu hermana María, Ana y la otra hermana más pequeña, Heidi. Por eso me gustó mucho venir aquí, para mí ha sido realmente una buena experiencia hablar contigo y conocer mejor tu trayectoria, que yo sabía que tenía que haber sido como es, mucho trabajo y dedicación, esfuerzo y sobre todo decisión. La decisión es básico y es fundamental, así es que me alegro muchísimo. No sé si quieres dejar algún mensaje final para la audiencia sobre cómo ellos pueden proyectarse igual que tú o qué le puedes decir como mensaje final ya a todos tus seguidores. Claro que sí. Lo más importante, señores, es que se visualicen. Ahora es un buen momento porque estamos en inicio de año, tú tienes el año completo y yo te diría que trate de visualizar qué es lo que tú quieres hacer, dónde tú quieres llegar en tu vida, qué tú quieres ser en la vida y que de verdad no pierdas tiempo, todo es posible, te lo digo yo, una persona que simplemente soy bachiller, madre desde los 19 años, fracasos, divorcios, ser madre y padre para mi hijo, pasar muchas necesidades, pero siempre estaba el deseo, el enfoque, la gana de salir adelante también por mi hijo. O sea, yo entiendo que los hijos son una gran motivación y que no pierda tiempo. Visualízate, tú tienes el año completo, toma acción, lo que sea que tú quieras hacer, entrégale todo, que tú eres capaz. Todo el mundo somos capaces de hacer y de poder lograr todo lo que queremos en esta vida. Así es. Bueno, pues muchas gracias por concederme el momento de estar aquí, visitar tu casa, tu bello apartamento. Y nada, quiero que sepa que tenemos empezando, mi canal está siempre a tu disposición cuando quieras, vamos adelante, que yo vuelva aquí al país, aquí a República Dominicana, porque estamos transmitiendo desde la República Dominicana, mi país también, y la verdad que vale la pena esforzarse aquí, porque aquí hay muchas cosas lindas que ver y hay mucho que disfrutar, y como tú dices, hay que tener el tiempo y hay que tener el dinero para poder disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Y mientras más joven mejor, porque así se disfruta mejor, definitivamente. Así es que nada, pues muchas gracias por todo. A ti, muchísimas gracias. Y señores, ya ustedes saben, empezando, sigue con ustedes y vamos a ver cómo en los próximos días les seguimos trayendo entrevistas interesantes, así como la de María, para que sepas que solamente quien quiere tu progreso te va a hablar de esto. Así mismo. Bye. Bye bye. Muchas gracias por ver el video en el día de hoy. Espero que le haya gustado. Así es que denle like, compártelo con sus familiares y amigos, suscríbase a mi canal, de cualquier comentario sobre todo lo que hemos compartido interesante en el día de hoy. Así es que recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.